Apollo 11, this is the launch operations manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 3, 2, 1, 0. All engine running. ¿Qué tal? Buenas noches. Somos los Caballeros de la Materia, donde tenemos un podcast donde de la mano del alcohol vamos a aprender diferentes temas científicos. El día de hoy me acompaña mi compañero Oscar. ¿Qué tal? Buenas. Mi compañero Juan. ¿Qué tal? Hola. Estuvo curioso que dijo compañeros y no amigos, ¿verdad? Sí, ya no somos amigos. No, es que la verdad no son mis amigos. ¿No? No. A mí me sorprende mucho que, siendo el tercer episodio, soy el único que le queda pelo, güey. Bueno. Al cuarto ya lo veremos. A ver qué pasa de aquí al quinto o al cuarto, güey. Ojalá me ese cabello. Pues que grabamos cada año, entonces... Pues, cada año, Se un va a- episodio cada Estamos año. aquí desde 2017. Imagínate 50 años acá. Pinches 10 episodios, güey. No. El podcast más longevo de todo el mundo. nomás un episodio por año, güey. Hinche raza acá formada, güey. Bien acá. picada. Sí, Ya se acuerda de nosotros. Bueno, chicos, el día de hoy les voy a poner un pequeño problema, una pequeña dinámica. Y este es el problema de las 9 monedas. ¿Ok? No traigo cambio. Chale, güey. ¿Aceptas transferencia? Sí, ahorita lo hacemos si quieres para no gastar mucho tiempo. Va. Sí. Y si quieres poner tu número de tarjeta con los... También para que te depositen. Sí, estaría chido. El Patreon. Para el injerto de cabello. Sí. Entonces, el problema de las 9 monedas va así. Tenemos 9 monedas, ¿sí? Ok. Digamos 9 monedas de oro. Ninguna tiene diferencia visual. Simplemente sabemos que una es falsa. ¿Por qué? Porque pesa menos. Ok. ¿Ok? Entonces, si yo te doy a ti estas 9 monedas y te doy una balanza y te digo, tienes 3 oportunidades para tú saber cuál es la moneda falsa, ¿cómo le harías para descubrir cuál es la moneda falsa nomás utilizando la balanza 3 veces? Chinga. Solo puedo usar la balanza 3 veces. 3 veces. Para 9 monedas. Para 9 monedas. Ay, cabrón. Y puedo poner distintas cantidades. Puedes hacer lo que tú quieras. Pues sí, güey. Ponemos 3 y 3. O sea, a ver cuál difiere. Sería una oportunidad y luego la siguiente pues ya se discurre ahí, güey. Mira, de 3 en 3, güey. Grupos de 3 en 3. Ok, entonces digamos, agarras 3 monedas. Simón. Ajá, las pones en un lado de la balanza. Y luego agarro otras 3. Otras 3 Me y sobran las pones. 3. El lado Exactamente. que se vaya más para abajo, pongo las otras 3. El lado que se vaya más para abajo significa que este peso más, estas las descarto. Ujú. Y le pones las otras Las 3. 3. Y luego ya lo que Ahí salga de ahí, ahí ya van 3. Ajá. ya descartas, no sé, por azar. Y pones otras, ya una y Y es una. que es el pedo, güey. Y luego ya digamos que ya tienes el conjunto, ¿no? De las tres, pero no sabes cuál ¿Dónde? es. Ajá. Verga, no sé. Pues no, de hecho van bien. Es que si hubiera cuarta oportunidad, güey, ya seguro que gano. No, es debido a muerte, güey. Llega el papa y te dice, güey, así le tienes que hacer, güey. No, pues. Oye, Bueno, para poder ser y papa. pesa muy poquito, así. Es suficiente el peso para que tú te des cuenta que la balanza está desequilibrada. Pero no es tan suficiente peso para palparlo. No. Ok, bueno, Pues- entonces iban en camino correcto. va. Ok, iniciemos otra vez desde el principio. Va. ¿Qué tal? Yo soy Alex Romero, ya te quedan. Yo pensé Entonces- que sí ibas a hacer. Dije, no mames, carnal. Entonces, Sonido de rebobinación. de rewind. Entonces ponemos nuestras 3 monedas principales, ¿no? Agarramos 2 grupos de 3 monedas, las ponemos en la balanza. Ok, digamos que la balanza se queda estable. Ajá. ¿Ok? Entonces ahí ya descartamos esas 6 monedas. Oh, sí. ¿Por qué? Legal. Porque sabemos que no está en ninguna de esas 6. Ok. Sí, entonces ya la próxima lo que podemos hacer es nomás poner 2 monedas, una de cada una. Y si la balanza está igual, sabemos que la moneda que no hemos pesado Es la buena. es la falsa. Oye, pero si en esas pesadas, las primeras 2 de 3 y 3, Y en una. está la que pesa más o menos, va a haber un desequilibrio. Exactamente. Entonces ya ahí tienes esas 3, ya sabes que las que no pusiste son reales y las que pesaron más también son reales. Entonces tu falsa está dentro de esas 3 que pesaron menos.
güey. Sí, está legal, sí, igual, aunque... Entonces ya nomás vuelves a utilizar esa pesa otra vez para saber cuál es la Nada más cosa. con que ves la diferencia, ya sabes que está ahí. Y te sobra una Ya, oportunidad de sí, pesa, sí, güey. Sí, y por ejemplo, en el caso que nosotros iniciamos, si desde ¿Lo el bien? inicio hay diferencia y tú descartas, tú agarras los otros conjuntos, descartas, tienes 3, El pedo, ahí nada más agarras 2, ¡pum! el y ya pedo fue sabes que nosotros también. quisimos comparar todo. No, pero igual también está bien porque en la tercera oportunidad, de las 3 últimas que te quedan, tú agarras 2, las que sean. Si pesan igual, Ya y es la que es está abajo, ¿no? Si una así, pues en corto es esta. Y Ay, ya. güey. Interesante, ¿no? Sí. Entonces lo importante aquí de este problema específicamente es que es como que un método de conteo. Y O que sea, hoy vamos a hablar de monedas antiguas. ajá, sí, de hecho sí traemos un chingo de monedas, güey. Saca todas las Ah, fechas sí, que cierto, trae. sí, cierto. Las del Peter Piper, güey. Las de 5 centavos, güey. ¿Te acuerdas? Esas en el Y güey, 90. las de 20 pesos, güey. Güey, ¿sabían que las de 20 pesos del año 2000 y 2001 tienen inscrito así en el contorno el año? Dice año 2000 o año 2001. Ah, chingo, sí. Son las únicas de 20 pesos que dicen ese pedo. En todo el mundo. No, de 10 Pues son las bolas. únicas de 20 pesos que existen, No, güey. de 10 bolas. O sea, las de, confundido. las de 10 pesos dicen No. 20 pesos. No, estoy confundido. Las de 10 pesos del año 2000 y 2001 dicen ese pedo. Dicen 10,000. Yo me acordaba que las del 2000 decían 10 nuevos pesos. Eso sí me acuerdo. Simón. Pues en la moneda de 10 pesos, güey. Pues en la Porque primaria, creo güey. que fue cuando fue el traslape del billete a la moneda, güey. No, eso fue como en los 90. En el ¿no, 93 fue que Sí. cambiaron la moneda, güey. Chinga, man. Sí, ¿Por qué me acuerdo yo, güey? Se acaba de nacer. pues tienes muy buena memoria. Ahí viendo el alumbramiento. Le diste propina al doctor, güey, cuando le hiciste. Ahí le va un zapata. Sí, güey, el billete. Que traía unos maíces, güey. Sí, Era man. Yo tengo un billetillo de esos. era como $1. Bueno, entonces, este problema y este tipo de problemas se dan mucho en algo que se llama, o bueno, es dirigido a la matemática discreta. Sí, entonces para este episodio se recomienda discreción. Ay, güey. Cuidado. 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 Peligro. Aténganse las consecuencias. Si usted es muy sensible a los números Y a las monedas. y a las monedas, Tome su discreción. ya Emiliano Zapata. Y Emiliano Zapata. no. Huya de aquí. Huya de Ya aquí. cuando arregle sus problemas mentales, regrese. Sus problemas con Zapata. Con zapatos Es que no me gustan, no me quedan. como los. ¿Quién? Entonces, ¿saben ustedes qué son las matemáticas discretas? Pues sé que es aquello que se puede contar, güey. Es lo que... Como los dedos. O sea, tus Sí, dedos sí, son sí. matemáticas discretas, güey. Sí, porque los puedo contar, ¿no? O sea, si yo tengo opciones para elegir y estas opciones se pueden contabilizar, son discretas. Muy bien. Eso es lo que tengo entendido. Y si, pues eso. Sí, por ahí va. ¿Tú? Yo al chile, con lo único que sé y con lo que estoy relacionando ahorita, me lo imagino que es como el inglés de los contables y no contables. Ok. ¿Simón? ¿Simón? Sí. Sí. Es lo único que sé. Sí, pues de hecho, o sea, es muy cierta la explicación que dan ustedes. De hecho, las matemáticas discretas son aplicaciones de procesos finitos con elementos que pueden ser contados. Ah, huevo. ¿Sí? Elementos que se pueden acabar. Que tienen un fin. Exacto. Exactamente. O sea, Ajá. pero finito nos dice que es algo muy bonito. No, fino, sí, no. Que termina, ¿no? Que tiene un fin. Que tiene un fin. Ajá. Como la vida. Que por ejemplo, si... Como los frijoles. en una bolsa de 1 kilo de frijoles. Y pues que los frijoles cuando entran y cuando salen. Pues también, ¿no? No tienen fin, güey. Es un ciclo infinito. Pero tienen un final muy catastrófico. Ah, yo me imagino una bolsa de kilo de frijoles, pues los Pues cuentas, igual, ¿no? Cuentas de uno por uno. A ver cuánto te vas a comer. Imagínate, güey. Esta semana me voy a comer 20. Hoy traigo hambre, 23. Y me faltaron 2 en mi bolsa de kilo, güey. No, No, Y luego coces nomás 2 frijoles, ¿no? Porque te faltaron. Entonces, por ejemplo, si comparamos la matemática discreta, como por ejemplo lo que es el cálculo, geometría, o diferentes matemáticas, bueno, a lo mejor la geometría no, porque la geometría sí tiene ciertos fines, ¿no? El cálculo generalmente son compresiones de procesos infinitos, o sea, sumas infinitas y qué pasa en el espacio que no podemos comprender, o chingaderas así, una ¿no? curva, güey, un punto entre otro punto. O sea, son Cosas- distancias infinitas. ¿no? Cosas que no llegan a ningún lado. Ándale, sí. Más o Sí, menos. más o menos. O sea, es que yo me lo imagino como lo que dices, de que cuál es la distancia de un punto a otro. Y, o sea, ¿cuántas veces puedo dividir esa distancia?
Pues las puedes dividir Infinitamente. Entonces Como- eso ya no es discreto. ¿Cuántas veces, como ese de, cuántas veces puedes dividir el 10, ¿no? De 9.33, 3, 3, 3. Ándale, Sí, eso ya no ándale. sería discreto, sería... Indiscreto. Bien indiscreto. ¿Cómo que 3, 3, 3, 3 al infinito? Mi hijo no puede escuchar esas cosas. O como pi, ¿no? Que es indiscretote, güey. Es irracional, sí. Sí, Entonces, sí, sí, Es sí. una idiotez. Estoy bien irracional. Estoy bien indiscreto. Sí, man. Entonces, lo interesante de las matemáticas discretas es que, por ejemplo, llevan ya casi, o bueno, más de 600 años que existen. O sea, cabrón. O sea, no es tanto en realidad. No, no es mucho. Ajá. Pero lo interesante aquí es que, por ejemplo, llevan todo este tiempo existiendo y gente perfeccionándolas o utilizándolas o cosas así. Ah, huevo. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, las matemáticas discretas las usamos o se usan más para fines de computadoras o máquinas un poco más complejas que requieren un cierto orden. Ok. Pero a lo que vamos aquí con esto es que tienen un final. O sea, una computadora tiene sus límites, hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer. Eso es cierto. Entonces, la mayoría de nuestras computadoras, celulares, calculadoras, abacos, no sé, güey, tienen un Nuestros límite. abacos, güey. Así, güey. Güey, se me trabó el abaco. En la uni, güey, acá. Hagan esta operación y tú con el abaco. Y lo que te salga syntax error. El abaco, mamá. Es que no. Jóvenes, ¿traen su abaco? Sí, se me trabó el abaco, profe. Syntax error, profe. No, es que eso es Reinícialo. Lo agitas. Lo vi, carajo. Entonces, ya empezamos a comprender un poco más de este tipo de materias finitas, ¿no? Que tienen un fin. Sí. Una manera muy simple de ponerlo son las divisiones. Las divisiones que nos dan, las divisiones son realmente como que un tipo de algoritmo. ¿Por qué? Ok, tenemos aquí nuestro primer ejemplo, que es aquí la división de 32 entre 13. Esta es nuestra comanda, ¿no? Digamos, para no sé, para una computadora. Ok. Entonces, tú pones tu comanda y tienes un resultado, en este caso 39. Entonces, si el algoritmo va a seguir y tiene que llegar a una finalidad, va a crear otro algoritmo aquí y así va a ir sucesivamente hasta que llegue a su fin. Sí, o sea, va a haber pasos a seguir que va a poder estar repitiendo la Repitiéndola computadora hasta un llegar punto, ¿no? al punto donde quiere llegar. O sea, es un proceso. Exactamente. Ajá. Sí. Entonces, este es el tipo de cosas que se ven en la matemática discreta. Ok. Otro de los temas o puntos muy interesantes que se ven en la matemática discreta es lo que es el factorial. Ok. ¿Saben qué es el factorial? No la canción, güey, de... La factoría. No, esa Está muy no. buena esa, güey. El factorial, güey, no sé si alguna vez lo han visto, es un signo de exclamación frente a un número. De frente así, Así encarados. es. Cara a cara versus esta noche. El signo de admiración. El 7 contra. El factorial. Sí, no, que es, por ejemplo, yo tengo un número y lo voy a multiplicar, digamos, en escalerita hacia abajo, ¿no? 5 Ajá. por 4, por 3, por 2, por 1, por 1. Exactamente. Sí, entonces, ¿sí más o menos comprendes qué es el factorial? Yo me acuerdo de haberlo visto en alguna clase de secundaria, pero creo que aquí para mí va a empezar a oler a cerebro quemado. Ah, eres tú entonces. Sí, o sea, entonces si tú ves un número con un signo de exclamación, güey, es que el número está encabronado, güey. Está enojado, güey. Está gritando. O sea, es como el. Necesito hacer algo. Es como el no mames de la vida real. ¡7! O sea, si es 7. ¡Ya! Resuélveme. ¡Por favor! Entonces sí, Y, precisamente. y así, ¿no? Ajá. El factorial es como que una... por ejemplo, digamos, tenemos un 2 factorial. Ok, ¿Ok? Entonces, eso lo trasladas a un 2 por 1. ok. Sí, si tenemos un 3 factorial, es un 3 por 2 por 1. Y así sucesivamente. Ya no supe qué pasó. Sí, nada más, tú agarras el número, di un número. 9. Ok. ¿Ok? 9 factorial es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 Ah, por... ya, lo que está anterior. Ajá. Ujú, Ok. hasta llegar al 1. Y estos son métodos de conteo que se utilizan mucho en la matemática discreta. Ok. Un poco más adelante lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un 1 factorial? Pues Pues es atrás un está. Bueno, es que depende cómo lo veas, ¿no? Porque podría estar el 1 o podría no haber nada. Ujú. Porque, pues, 0. Ajá.
Entonces, No, 1 factorial, ¿cuánto es? 1 factorial es igual a 1. Ajá. Ajá. Y, dale. Ajá, Igual sí, sí, vas a dar un punto que está chingón. ¿Simón? Entonces, el 1 factorial es igual a 1. ¿Por qué? Porque O sea, antes del 1... Ajá. A uno como persona. Ajá. O sea, si tú factorial, eres tú. Simón. O sea, Juan sí. factorial es Juan. Es Juan. Yo me factoreo y soy yo. Ajá. La factoría, Simón. Pero Y me ahora, acuerdo de mí mismo. Simón. pero Sí, ahora pues, ¿qué es el 0 factorial? Es que yo no me acuerdo de la demostración, güey, pero recuerdo que es 0 factorial es igual a 1. Ese me la tengo bien tatuada. Ajá, Pero no me exactamente. acuerdo de la demostración. Yo pensaría que es igual a 0, pero... No, Y de hecho, espérame. aquí el 0 es igual al 1. Pero ¿por cómo está la demostración, güey? Yo no Entonces, me acuerdo. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Aquí tienes tu 1 factorial, que es igual a 1, ¿sí? Tienes tu 0 factorial, que es igual a 1. Por lo tanto, 1 factorial es igual a 0 factorial y 1 es igual a 0. No seas mamón, no se puede. ¿Es álgebra? Güey, no puedes eliminar el pinche símbolos factoriales. No te creas, ¿verdad? Porque son ¿Qué iguales. es eso, güey? Es álgebra Está básica, bien, güey. man. Está chida como chiste, está bueno. No, de Pero hecho... como matemático es una aberración, ¿o qué? De hecho, nosotros los números que ponemos enfrente de los factoriales son como Fantasmas. son elementos, ¿no? Que están existiendo dentro de ese número. Entonces digamos que tu 1 factorial, como dijimos ahorita, es Juan. Ajá. O sea, Juan es el elemento, Juan factorial es Juan, Ok. ¿sí? El que Entonces- viste y calza. Entonces, en ese sentido podemos decir que el 0 también es un elemento. Ajá. Entonces, dentro de ese set de elementos, dentro Ok. de ese espacio de elementos, existe un elemento que es el 0. Ajá. Por lo tanto, ese 0 te da un elemento que que es es uno. un elemento dentro de ese espacio. Entonces 0 factorial es 1. Porque el 0 no cuenta, o sea, vamos a decirlo en sumas no cuenta, pero es 1. Es Pero un es uno. elemento. Es un individuo. Ajá. Oh, Es algo está bien, existente está bien. dentro de ese O espacio. sea, el 0 sí existe. Sí, El 0 sí existe. No sé que cuando dices tengo 0 pesos, realmente tienes un peso. No, tienes una cantidad de pesos. De pesos. Que es 0. Que es 0. Ujú. Oh, shit. Simón, por eso el nulo y el vacío son cosas distintas en los conjuntos matemáticos, ¿no? Y en el espacio. Y en donde quieras también. Entonces, Leo, este número de esta factorial nos permite entender un poquito más acerca de la matemática discreta. Ok. Les voy a hablar de las permutaciones. ¿Saben qué son las permutaciones? Para mí una permutación es como algo que no se debe hacer, pero se permite hacer. Permutación. Oh, chinga, ¿cómo? No sé. No está permutado. Se me ocurrió, güey. No sé. No, yo sí lo he escuchado, güey. Es o como una sea, permuta de te doy permiso. Dale. Pues de permutar, ¿no? De que... De mutar. Como el Valga la redundancia. de acción y efecto de permuta, güey. Sí, ¿no? O sea, es que he escuchado la palabra y es de intercambiar un sitio, ¿no? Ujú. O sea, estamos sentados así, déjate permuto el sitio. Entonces, Suena muy agudo. suena erótico, ¿no? Pero es cambiar el sitio, ¿no? Sí, Eso sí, es una sí. permutación. Exactamente. De hecho, la permutación es la manera que están ordenados ciertos elementos en un set de valor X, digamos, sea cualquier valor que tú quieras poner, sin importar su orden. A huevo. Ok. ¿Ok? Ahora, dentro de un X factorial, permutaciones en un set, siempre hay un X factorial de permutaciones en un set de elementos. A ver, otra vez. Ahí, Sí, siempre hay... siempre hay un X factorial Ajá. de permutaciones en un set de X elementos. A huevo. ¿Ok? Simón. Entonces vamos a verlo de esta manera. Yo voy a decir que sí, pero ilústrame. Las multiplicaciones es igual 3 por 5 que 5 por 3. Sí. Ok. Exactamente. Entonces, si yo tengo 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, es lo mismo que yo diga 2 por 3 por 1 por 4 por 5. O sea que el orden del factor no altera el producto. Entonces, es lo que se Exactamente. lo que dice Bacon. Entonces, para ponerles un ejemplo muy visual, aquí somos 3 personas, ¿no? Sí. Entonces, digamos que nosotros 3 somos elementos. Oye, pero como no hay nadie, ese nadie que está a mi izquierda Es Cristo. y es alguien más. No, porque aquí No, estamos porque- hablando que ya hay un valor en ese De factorial. elementos. Ajá, O o sea sea, que son 3 elementos. Cristo no vale. Sí, o sea, en nuestra bolsa de números o de elementos ya existimos, ¿no? Juan, Alex, Oscar. Ajá, digamos que estamos en una bolsa y nos vamos a ordenar de cierta manera. Ok. Ok, esto es lo que va a ser una permutación que al final no importa el orden en la que estemos sentados. Podemos estar así, así, así
¿Así? 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 ¿O así? ¿Qué? ¿Me estás diciendo que nos acabamos de permutar? Exactamente. ¡Wow! Por eso se requiere discreción. O sea, porque cambiarse de lugar bruscamente es algo muy irracional. Muy indiscreto. O muy discreto. Muy indiscreto. Es que, ¿por qué lo estás haciendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué? ¿Por qué esas personas cambiaron de lugar de manera tan drástica? Pídanle permiso a alguien. Entonces, ¿qué vimos aquí? Vimos cómo funciona una permutación, ¿no? Las permutaciones, digo, nos enseñan a las posibilidades de seleccionar algo sin repetición, como lo hicimos ahorita. O sea, estuvimos los tres iguales, pero no en diferente orden. Ok. Si hubiera repetición, no podríamos estar los tres al mismo tiempo, porque ya seríamos los mismos elementos. Que ya un poco más adelante les hablaremos de qué es la diferencia entre permutaciones y combinaciones. Okay. ¿Sí? Pero para comprender un poquito más qué son las permutaciones, veámoslo de esta manera. Okay. Aquí en el set de los Caballeros de la Materia, generalmente somos 7 personas. ¿Sí? Los de audio, los de la cámara, nosotros 3 Y los fans. y los fans. Que son una persona. En este momento una. Exactamente. Entonces, si en el set somos 3 personas y vamos a sacrificar a 2, Ay, güey, que no sea yo, por favor. ¿A qué dios? Depende. tendríamos una permutación de 7 objetos o elementos, en este caso personas, Ok. tomando 2 a la vez. O sea, vamos a matar de 2 en 2. No. No. O sea, vamos a elegir a 2 personas a quien matar, sin importar quién sea. Va a ser al Yo azar. creo que el primero que muere es Oscar, Porque soy negro. porque es negro. Ya. Y luego yo. No, pero sí te estoy entendiendo. Somos Sí. 7 en total y hay que sacrificar a 2 a fuerzas. Ujú. Y yo me No imagino que- importa quién. Se Ajá. van a sacrificar a 2 personas. Entonces me imagino que lo Ok. natural. Dale. Entonces hay 42 posibilidades de que uno como persona sobreviva. Hay 42 posibilidades de que uno sobreviva. Ajá. No, o sea, de que tú sobrevivas, perdón. O sea, es una de 42. Entonces, como cuando Sí, te ganas ajá. la lotería y hay 7 boletos, no sé. ¿Sí? Sí, porque se van a ir eligiendo de dos en dos. Ok. Sí, o sea, por ejemplo, si nos eligen nosotros dos, ahí ya los demás se salvan. Ok. ¿Sí? Entonces hay su posibilidad. Entonces llame a esta encuesta del 01800 los caballeros de la materia para ver quién quiere que viva. Vamos a cree? Vamos ¿Quién a cree que va a vivir? dejarle las 7 opciones ahí en pantalla. No, habría 42 posibilidades de Ah, perdón, sí. De 42 parejas, ajá, Ajá. que se van a morir. Ajá. O sea, sería yo tú, sería yo Juan, sería yo cualquiera de las otras personas. Ajá. Van a así. ser 42 posibilidades. Sí, o sea, de- tenemos una posibilidad, 2 posibilidades, 3 posibilidades y así, ¿verdad? Sí, que de hecho está escrito en este formulario de aquí, que es 7 factorial, que es el 7 es tu número de objetos y 2 son las personas que vas a descartar. Ok. O sea, abajo lo vas a restar de 7 objetos menos 2 elegidos. 5. Esa sí Sí, me la Cinco sé. factorial. 5 factorial. 7 menos 2, 5. Yes. De hecho es 5 factorial. Y aquí como lo podemos ver es 7 factorial sobre 5 factorial. Entonces 7 por 6 es igual a 42. Y 5 factorial sobre 5 factorial va a ser 1. Por eso es que tenemos 42 posibilidades de hacer ese Sí, que colectivo sí, de... que existan de- parejas así, ¿no? De permutar. de permutar. de permutar. Pernoctar. Entonces, es que es muy interesante porque a veces podemos confundirlo con lo que acabamos ahorita hace un momento de hablar de las combinaciones, ¿no? Ujú. Existen 2 clases de este tipo de, oye, ¿con quién voy a bailar? Existe la posibilidad de permutar y existe la posibilidad de combinar. O la de esa que te decía de pernoctar, güey. Pero eso es muy interesante. Papá. Cuidado. Se recomienda discreción, reitero. Todo lo que te diga que se recomienda discreción. Sí, entonces las combinaciones, aquí la diferencia es que yo no voy a poder contar aquello que ya está establecido. Por ejemplo, ahorita estábamos diciendo que 3 por 5 y 5 por 3 valdrían Son como, 15. valdrían como cosas distintas. En la combinación se tomaría como igual. ¿Me explico? Ujú. Es decir, si yo tuviera, nosotros, vamos a ponernos a nosotros, si yo tuviera que elegir en parejas entre nosotros,
habría simplemente 1, 2, 3 combinaciones, ¿sí? Ya no valdría, digamos, al revés, ¿no? O sea, Porque es lo mismo. exactamente. En el caso de las permutaciones, sí. En el caso de las combinaciones, no. Por eso, no lo tenemos aquí escrito, pero si lo googlean... Pero lo tenemos aquí escroto. Si lo googlean, en la fórmula de la combinación está dividido entre el número R, que el número R es, digamos, en el caso anterior, los sacrificados. Ah, pues porque estás descartando aquellas que ya se van a repetir. Si, por ejemplo, combinación Oscar Juan, es una diferente, ¿verdad? Oscar Alex, 2. Juan Alex, 3. Pero yo ya no puedo contar como una distinta Juan Oscar, porque ya está aquí. Ok. Ya no puedo contar una diferente como Alex Juan, porque ya está aquí, etcétera. O sea, independientemente del sentido a donde vaya la combinación, sigue siendo la misma. Así es. Y está bien interesante porque resulta que en las combinaciones tú puedes saber cuáles posibilidades hay de combinar con ayuda del triángulo de Pascal, que es un objeto, bueno, no sé si es un objeto matemático, ¿no? Pero es un diagrama matemático que es súper interesante y quizá lo hayan visto en secundaria, en preparatoria, con este rollo de los binomios y ese rollo, de los coeficientes de los binomios, y que tenemos aquí escrito medio chiquillo, pero se puede distinguir. Pero vamos a ejemplificarlo. Digo, vamos a hablar de que todo esto es la gente que nos está viendo. Sí, claro, claro. Porque si nos está escuchando usted, imagíneselo. No, pues puede googlearlo ahí en algún lado. en el Google. Puede ponerle en Paxumare también, no sé. en el OmniLife, ¿cómo se llamaba? Yo nomás busco un OmniLife. ¿Cómo se llama? Pura respuestas naturistas. No, ¿cómo? No sé. El del 2000, del internet. Producción, ¿cómo se llama? ¿Yahoo? Que era por ahí, que era un triángulo. ¿Sí saben? No. AOL. AOL. Sí, no. Es que después AOL se fue a OmniLife, porque es equivalente. Se dedicaron a hacer medicina. Bueno, AOL. Pero igual busco en OmniLife, a ver qué les dice ahí de los números. Triángulo de Pascal. Y vamos a imaginarnos este, ¿sí? Digamos que yo tengo una familia numerosa, tengo 5 hijos. O hijas. Normal. 5 hijos o hijas, no sabemos. Descendencia. Descendencia, buena descendencia. Cero Pero discreción. son 5 en total. No hubo discreción Y ahí. me piden nada más llevar a 2, pero siempre y cuando sea niño y niña. Porque rancho, no sé, lo que quieran. Sí. Sí, porque, pero nada más puedo llevar a 2. Entonces la pregunta es, ¿cuántas posibilidades hay de combinar niño-niña si yo tengo 5 hijos? 5 hijos. Entonces la primera sería, digamos que yo tengo una hija, Simón, yo tengo una hija Y 4 hijos. y 4 hijos. Entonces habría 4 maneras diferentes de combinar esas parejas, o sea, tener 4 parejas distintas, Pero, digámoslo así. ok. ¿Sí? Oh, sorpresa. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, que representa los 5 hijos. Y precisamente en la primera opción, que es cuando tengo una hija, mi número en el triángulo de Pascal es el 4, que son el número de posibilidades de combinación. Ahora digamos, yo tengo 2 hijas. Tengo 2 hijas, 3 hijos, y si yo hago la suma, o sea, yo hago la combinación de las parejitas, me voy a dar cuenta que hay 6 posibilidades de llevar a la fiesta estas parejitas. Precisamente el número que está enseguida, que es cuando tengo una hija, 2 hijas, con 5 hijos en total. ¿Sí? Y así sucesivamente, si yo tengo 3 hijas y 2 hijos, las combinaciones que se van a dar, el total de combinaciones de posibilidad de combinar estas parejas son 4, que precisamente es el de enseguida, porque representa cuando yo tengo 3 hijas y en total 5 hijos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto está muy sorprendente porque el triángulo de Pascal no se diseñó para este rollo, ¿no? Fue ahí, Para tener hijos. sí, para ver. Es que yo, por ejemplo, lo estaba viendo como que muy bonito tener 2 hijas, 3 hijos, güey, pero son hijos que cuentan fuera del matrimonio o no. Pues lo que quieras. Lo O sea, que quieras. Con que los lleves. O sea, pero Adoptes, güey. tienen que ir a una fiesta, o sea, o tienen que tener tu apellido. Porque se tiene que quedar un niño atrás, güey. Es indistinto. Pues así es el rancho, güey. Se queda muy con las vacas. Oye, ¿y qué Sí. pasa si ellos se atraen entre sí mismos? Ah, estaríamos en Nuevo León. No, es que la otra vez vi una película donde
hijos No, de no. matrimonios diferentes se atraen y, o sea, ahí ¿Qué? Otra vez, a ver, ¿cómo? hijos de matrimonios O sea, Diferentes, o sea, con tu hermanastros. hermanastra, güey. hermanastros. No, estaba haciendo Xvideos. Y aquí no clica el triángulo de... Es demasiado porno, amigo. No veo ¿No, tanto. no era Xvideos? No, Ok. ¿Cómo se llama el documental ese? es una película. Ah, película. No, güey, no sé. Bueno, no sé, estoy pensando en ese rollo. El caso es de que el triángulo de Pascal, güey, no se diseñó para resolver este tipo de cosas. Sin embargo, tiene esta ricura, ¿no? Esta Sabrosura. maravilla, esta sabrosura Ese feeling. de poder representar coeficientes en binomios, tipos de combinaciones permitidas, incluso ver qué probabilidad hay cuando estoy analizando distribución binomial, ¿no? Por ejemplo, yo aviento una moneda y la chingada, alguien lo sello, eso es un... Oye, se me distribución ocurre, binomial, ¿no? es como cuando estás en tu casa, que vas a ir a trabajar y tienes 3 pantalones, Ajá. 2 pares de zapatos, Ándale. Ujú, exactamente, Es güey. eso. Eso es. 2 calzones, uno agujerado y uno bueno, y 3 camisas de tirantes. Ah, pero eso es... O sea, eso es demasiado Pues, muy grande, ¿no? Ese está... No, nomás con que sean Nada dos más. posibilidades. Vas- Con que- vas O sea, un Uno, dos. pantalón y una camiseta. Ajá, ese sí se puede. Eso, tú puedes saber cuántas posibilidades de vestimenta tienes si ves el triángulo de Pascal y identificas cuánta cantidad de ropa tienes en total y cómo o sea, si lo vas a poner en parejitas, que en este caso sí serían parejas, porque es zapato, ¿cómo dijiste? Camisa y pantalón. Camisa y pantalón. O sea que yo toda la vida me he estado chingando nomás con pretender con qué me veo mejor cuando puedo aplicar la matemática Sí. para que me diga, güey, puedes usar esto el lunes, martes, miércoles y jueves. Sí. Sí, Entonces, sí. a mí se me hace muy interesante este rollo, ¿no? Que estaba ahí estudiando. Que las combinaciones pueden representarse a través del triángulo de De Pascal. Pascal. O sea, nomás digas, San Pascal, dígame, ¿qué me pongo ahora? Y lo quiero dar rulete. No, pues ves así el triangulillo. Como de atiende al precio. Y eso, ¿no? Eso es lo que quería compartirles ahorita en este paréntesis informativo. Órale, tengo yo entendido que el triángulo de Pascal también es muy parecido a la secuencia de Fibonacci, ¿no? Simón, sí había escuchado algo así, pero no me acuerdo muy bien cómo era el rollo. Honestamente, yo tampoco Yo sé. también, no sé. Salud. Yo Sé también. que dentro del triángulo de Pascal, si tú pones los números en diagonal, si los ves diagonalmente, te van dando las mismas combinaciones de números que tiene Fibonacci. Simón, ya me acordé, güey. Sí, o sea, es que los que nos están escuchando van a oler pito aquí, pero igual le pueden ahí poner en el Imagínate internet. un triángulo y a un Fibonacci. No tienen que imaginarse nada. Triángulo de Fibonacci. Sí, pues están escuchando esto es porque tienen internet. Píquenle ahí Fibonacci, triángulo de Pascal, enter. Y los van a imágenes. Busquen un GIF. Y ya. Y los que nos están watchando, igual pueden hacer eso porque no sé si se vea. Pero este sería 1, ¿no? Y luego yo tiro uno diagonal, sería un 1. Tiro otro diagonal, sería otro 1. Otra diagonal sería 1 más 1, 2. Otra sería 2 3. más 1, 3. Otra diagonal aquí donde está el 1, 3 y 1 serían 5. Cinco. Entonces 1, 1, 2, 3, 5 son los primeros números de la serie de Fibonacci. Ahora, para entender la serie de Fibonacci, lo que tú tienes que hacer es sumar los dos números previos para llegar a tu próximo número. Ajá, a huevo. Ok. ¿Ok? Entonces, para llegar, por ejemplo, digamos al número 3 de Fibonacci, sumas el número 2 y el número 1 y llegas al 2. Ujú. ¿Sí? Para llegar al número 4, sumas el 2 y el 3, que son 2 más 3, llegas al 3. Oh, no, perdón, No, 5. cinco. Y luego para llegar al quinto número, sumas el 5 más el 8, más el 5 más el 3, y llegas al 8. Arre. Sí, no, es que yo no, va. yo no sé sumar, güey. Tú dices en el Ey, 1. estoy en matemática y no se suma. Sí, Sé hacer cosas más complejas, pero sumar no se me da. sí, o sea, tú tienes el 1 en el inicio y vale madre, ¿no? Y el siguiente número es 1. Ajá. Luego 1 más 1, 2. O 3. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. 5 más 3, 8. Y así va sucesivamente. Ahora que vemos ahí, de hecho no sé si alcanzan a ver en cámara, pero aquí tenemos ¡Ay, qué cuerpo! el arco de Fibonacci. Una pancita. Y esto nos explica cómo se va aumentando. La panza Esos conforme números. más pisteas. Sí, entonces Sí. este es el radio dorado, ¿no? Creo que le llaman. Ajá, sí. Que es una suma infinita, realmente, pero nos va explicando este tipo de procesos como el triángulo de Pascal y el número Fibonacci. Está muy perro esa madre. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabías tú que
esta curvo se ve naturalmente. Hay plantas que tienen así de que. Los caracoles. Yo lo Sí, había los caracoles. agregado un chingo eso de los caracoles. Ujú. Los caracolillos. Y luego, ¿cómo se llama? Algo así de representación áurea, ¿no? Alguna mierda así se llama. Según lo que a mí me dijeron una vez, es que los diseñadores lo ocupan mucho para como tema de inspiración. Tema de mami. No. Ajá, a ver si no sé. Tengo entendido que hubo una época, creo que el Renacimiento, donde, o sea, las pinturas tienen, no sé cómo decirlo, güey, porque no soy artista, pero vaya, si tú pones esa madre ahí, tú puedes unir puntos y esos puntos están sobre la curva, ¿no? Sobre el caracolito este. Oye, y luego, pero también está chida porque nosotros los hombres a veces lo aplicamos cuando estamos orinando. ¿Neta? Sí, güey, así de que para que no suene, güey, cuando está cayendo el retrete todo, güey, ahí le vas moviendo. Ah, para que no güey. caigan en el agua, sino que caiga. Sí, sí, Esparcido, sí, güey, sí. esparcido. Y hablando de orina, ¿con qué orina? No, Juan. no mames. ¿Por qué? Pensé. Dispénsenme, pero oriné en un arbolito tuyo, güey, de aquí afuera. Está bien, güey, no lo hemos regado un año. ¿No? Ah, qué bueno. ya Oye, hace pero falta. está curioso porque después de que nadie lo riega, sigue creciendo. Sí, güey, tiene las raíces bien cabronas. Igual tiene que verlo con que la orina tiene chingo de agua. No me acuerdo el porcentaje exacto, pero es que tiene agua. Y el arbolito pues es agua, no lo estoy meando. Entonces, ¿El arbolito es agua? No, Pues sí, güey, es como tú eres agua, güey, y soy agua. ah, bueno, ya tú Entonces ok, ya sí, saben a dónde voy. Pero hablando de arbolitos, güey, de que Fiorina es un arbolito, quisiera decirles el término de un árbol, que es esa estructura biológica que tiene un tipo de célula eucariota, si mal no recuerdo. Sí, eucariota. Eucariota, ¿verdad? Sí. Pero ese no es el término que estamos buscando el día de hoy. Estamos hablando de árboles aplicados a la matemática, ¿no? Ok. A la discreción, ¿no? Entonces, árboles de la barranca, ¿no? Es que no sé, no me acuerdo de qué árboles, o sea, de qué tipo de barranca sea, güey. Ya, Güey, para empezar, güey, no creo que un árbol que sea una barranca, güey. ¿Del cobre? Sí, güey, que o sea, no, si no. estás en una barranca así en pinches... Güey, en las caricaturas cuando saltan así y Que se agarran, güey. Es una raíz. Es un árbol. Pero, El Miyagi. Los bonsai. ¿Cómo se llama Sí, los- la película? Karate Karate Kid. güey. Karate Kid 2. ok. No, en la 3, güey. Ah, la 3 fue. Sí. ¿Dónde agarra el bambú ese? El bonsai, güey. ¿Dónde se come el bambú el panda, güey? ¿Dónde le agarra el bambú al Dani? Está el pinche bambú ahí en la barranca. O sea que sí puede haber un barranco así súper pronunciado Sí, y que hay un árbol así. Todo es posible en esta vida, güey. El árbol nomás va a crecer en ángulo hacia arriba, güey. O sea, va a salir o... ¿Y sabes por qué Porque crecen están así solos. hacia arriba? Exactamente. Porque están erectos. No es Por porque el tengan sol, erecciones ¿qué? prolongadas, sino porque las plantas compiten para obtener energía que la obtienen a través de la fotosíntesis, que es de la energía del sol. Entonces tienden a crecer hacia arriba Ujú. para alcanzar más energía solar, güey. Oye, ¿y una planta en el espacio para dónde crece? No tiene dirección entonces, Para donde está el preferencial. sol, ¿A dónde güey. está el sol? Según la gravedad, ¿a dónde va? Pero si estamos en el espacio, está en caída libre, no tiene sensación de gravedad. Y no tiene oxígeno, güey, por lo tanto no puede vivir. Güey, hay una nave espacial ahí arriba. Pero no es una planta. O sea, ¿la va pilotando una planta? No, güey. No. Señor árbol, ¿a dónde vamos? El Groot, ¿no? Así. Simón. No. No, ese güey debe estar. Si te fijas, ese güey ni siquiera lleva traje, güey, no debe estar vivo. Es una mamada, güey. Güey, es un árbol, los árboles están vivos. Pero necesita oxígeno para vivir. Ujú. Y agua. No es ¿Dónde? cierto, no es cierto. Me retracto, control Z. Va. No necesitan oxígeno para vivir, güey, necesitan CO2. Pues igual en la noche, en su metabolismo, ellos... Pero a partir de la luz, güey. Sí, güey, pero en el sí, espacio sí, no hay sí. El noche. espacio es oscuro, ¿no? Según. Bueno, güey, yo nunca he ido al espacio, cuéntame tú. No, bueno, la otra vez que fui, güey. No, en fin. Me quedé pelón. De hecho, por eso me quedé pelón, gente. Discúlpenme. Ese güey traía el cabello hasta la cintura, güey. Cuando aterrizamos se me cayó todo, Poco güey. a poco, pobrecito. Bueno, en fin. Pero bueno, perdóname. Un árbol matemáticamente hablando, ¿no? Ok. Hablando en contexto de matemáticas discretas, un árbol pues es un tipo de grafo, ¿Ok? Un grifo. de un grifo. No está Miguel, saludos, Mike, te extrañamos. Pero un árbol pues es un tipo de grafo que se utiliza, según lo que yo recuerdo, los árboles en la matemática se utilizan mucho para definir como una jerarquía de datos que tú tienes Ujú. y cómo se van uniendo entre ellos. Ujú. Ok. Por eso es que tenemos el árbol genealógico.
Ok. Para dar una jerarquía de quién es el que empezó ese linaje. El chingón. Ajá, el chingón. El de los huevotes. El Los huevos de oro. El viejón. El viejón, güey. Al que ya no se le para en esta época. Pero ¿qué tal los huevotes? Que le Dorados. cuelgan hasta los pinches Con clillas. tobillos. Como te acuerdas del video del Walmart con los huevos más grandes del mundo. Que no se sentaba en ellos. Y yo lo hacía así, Sí, man. Pero bueno, o sea, es un tipo de jerarquización. Sí, man. Según donde yo entendí el área que estudio, el árbol a partir de un grafo es una jerarquización de puntos. Ok. Entonces, para decir cómo es un árbol, pues obviamente hay que remontarnos a ver qué es un grafo, ¿no? Y luego ya retomar este asunto de un árbol, ¿no? Ir de menos a más. Entonces vamos a empezar con qué es un grafo. Según lo que yo recuerdo, lo que yo sé, un grafo pues es un conjunto de datos y ver cómo se relacionan entre ellos. Entonces, para esto tenemos dos elementos, que es el vértice o el nodo, y ver cómo esos son tus datos y ver cómo se relacionan con otros nodos. ¿A partir de qué? De aristas. Entonces es lo que podemos ver de este lado, ¿no? Los nodos pues son los puntitos o son tus datos y ver cómo se relacionan unos con otros a través de aristas que se conocen también como líneas o camino. E igual los que nos están escuchando, en lugar de vernos, pues que... Imagínense un puntito, otro puntito. Es como cuando jugábamos gato, güey, ¿te acuerdas? Simón. En tu hoja cuadriculada que ponías... No, güey, más bien el juego de que cierras una caja, ¿no? Y le y pones que, una X. y que dices, pues, que puedes... Que- sin levantar el lápiz, ¿no? ¿Esa? No, güey, hay un juego que son bastantes puntitos, güey, y luego tú vas haciendo cuadros, güey. Es el que yo te digo, güey. Pues eso no es el gato, güey. ¿Cómo se llamaba ese? Güey? Bueno, a eso me refería, pero el sí es gato- cierto, la el gato cagué. es El perro. No, la cagué, sí es cierto. Perro. Parchís le decían, creo, o algo así, güey. ¿Cómo No es sé. otra vez? ¿Cómo es? Menudo, no sé, Monopolio. güey. Monopoly. Turista. No, pero sí, es exactamente lo que ustedes decían, en hoja cuadriculada, Sí, vas no, haciendo Simón. puntitos y líneas y vas relacionando tus propios puntos a través de líneas. Ajá, Simón. Entonces, eso es un grafo. Es como tú relacionas ciertos datos a través de vértices o nodos, a través de líneas o un camino. Entonces, para esto, nosotros tenemos que un grafo quiere explicar la relación que hay en unos datos con respecto a otros. Nada más, o sea, básicamente eso es un grafo. Y hay diferentes tipos de grafos, ¿no? En el mundo real. Yo creo que a lo mejor en este punto de nuestra vida no le ponemos mucha atención o no tenemos muy en cuenta que es un grafo, pero podemos decir que siempre están con nosotros. Como Dios. Siempre, haz de cuenta, son como Como los midichlorians. es como el Cristo de la iglesia ortodoxa, los midichlorians de los De Star los Wars Jedi. ortodoxos, Ay. o pues las matemáticas del mundo de un matemático, ¿no? Ortodoxo también. ¿no? Ok. Es como relacionas tú algo con otra cosa, a partir de otra cosa, que son nodos y líneas. Entonces, para esto nosotros pues tenemos un montón de definiciones de diferentes tipos de grafos, ¿no? O sea, si es un grafo sencillo, es decir, que tengamos un nodo o un puntito que se una a través de otro. Una línea Ajá, pues es un grafo sencillo, ¿no? Porque va de un punto A a un punto B. que viene siendo este de aquí. Ajá, exactamente, ese chiquito. Dos puntos, punto A, punto B, ahí se relacionan por un camino. Es un grafo sencillo. Un grafo sencillo. Dimensión 1. A ver. Sería de dimensión 1. Sí, pues, o sea, que es la Yo primera entendí, dimensión. te mencionó uno y yo, sí, güey, ayúdame. Ya no me acuerdo. No, pues te mencionó, no es el camino de tu casa a mi casa. El camino de Cristo. Tu camino de tu casa a mi casa. Es un De hecho, grafo, ¿o qué? hay un grafo muy interesante que es de una persona, de un matemático llamado Euler. Ah. Me acordé, güey, de cómo nacieron los grafos. Que fue con este vato que decías tú ahorita, Euler. el Leonhard Euler. Ah, No sé si se llama Leonhard. ya, sí. Simón, Lionheart. Corazón de León. Corazón de León. Sí. En 1636, ese man. vato se cuenta que Julian es un físico matemático, ¿no? Sabemos que es históricamente un físico matemático. Todos sabemos, usted lo sabe. Todos lo saben, si no lo conocen, pues búsquenlo. Pero este mono lo que hizo, él trató de ver cómo podía cruzar una ciudad, que era la de Königsberg. Entonces, esa ciudad estaba dividida en 4 regiones, que era como que punto A, punto B, punto B y punto C. Entonces, esa ciudad estaba dividida por un río, y ese río, pues, dividía la ciudad en 4 partes, y toda la ciudad se complementaba o se unía por 7 puentes a través de ese río. Ok. Entonces, lo que hizo este men fue decir,
¿podría yo cruzar la ciudad a pie, pasando por estos 7 puentes y retornar al punto de inicio? O sea, pasando solo una vez por estos puentes. Por esos puentes. Y dijo, spoiler alert, no pudo. Se perdió. Se perdió, ya se Llegó a murió, México. güey, llegó a México y... O sea, el objetivo del vato era llegar a los Empezar en su casa, güey. llegar a estos 4 Pasar puntos. por los 7 puentes. Los y 4 puntos. y Y retornar regresar a al su inicio, casa por pero- diferente camino. A huevo. pero sin pasar, El mismo puente. ajá, Ujú. solo podía pasar el puente. O sea, es como si vas al paso, güey. No puedes regresar por el paso, güey. Es como si pasaras al paso por los 4 puentes que hay, güey. El del centro, el de América, Zaragoza y el de Tornillo. Entonces, ¿cómo vas a planear tú tu ruta, güey, para pasar desde tu casa por cada uno de esos puentes Sin repetirlo. y volver a tu casa sin repetir esos puentes? Es lo que quiso hacer este güey. Ajá. Y no Entonces, pudo. se dio cuenta que no pudo. Ok. Entonces ya ahí Se sale- cansó. No pudo, pero porque Se, No, le está bajó, cansado, se murió, güey, mientras caminaba. En el Entonces- primer puente, güey, se tiró. Es que está bien cabrón cruzar el puente caminando, güey. ya no puedo. Adiós. Y ya. Se tiró, güey. Y se ahogó en el río Bravo. Descansen. Pero no, o sea, la idea era esa, no pudo. Y ya fue donde salió el concepto de grafo. Que el grafo, pues ya dijimos ahorita, ¿no? Pues es un conjunto de datos y cómo se relacionan unos con otros. Entonces ya mencionamos también cuáles son algunos de los tipos de grafos, que era el simple, un grafo múltiple, que es donde se conectan varios nodos a través de una misma arista, ¿no? Entonces es como un De un mismo camino. Ajá, un mismo punto. Y luego están los grafos con ciclos, que es cuando una misma arista pues empieza en un nodo y le da la vuelta y llega a ese Llega mismo al mismo nodo. punto. Ok. Ujú. Entonces ese es uno. Un grafo dirigido, que son, yo creo, no sé, pero son de los más utilizados, porque quiere decir que esa arista o esa línea, ese camino, pues tiene una dirección. Ujú. Entonces ahí es ahí donde nosotros podemos implementarnos, saber en nuestra vida cotidiana cómo entran los grafos en la vida normal, ¿no? ¿Cuál es el uso? Ujú. Porque decirles así nada más que tenemos datos y cómo se relacionan, pues es muy ambiguo. Pero aplicado a la vida real, pues sí hay muchos ejemplos. Disculpa la interrupción, pero agregando a eso, a Euler en un tiempo le pusieron un acertijo. Le dijeron, oye, si en una tabla de ajedrez, no creo que esta tabla aquí nomás de pendeja, o sea, tiene una finalidad. Si tú en una tabla de ajedrez usas el caballo, ¿cómo se mueve el caballo? El caballo siempre se mueve en L. En el Ajá. Entonces tú puedes utilizar tu caballo yendo a todos los cuadros sin repetir alguno. Y era un problema que tenía mucho tiempo existiendo. ¿El caballo? Ajá. O sea, nomás usando el caballo y llegando a todos los cuadros sin, Sí, sin repetir el mismo. Si podía pisar cada cuadro. Cada cuadro, Ok, exactamente. ok. Ajá. Entonces él se puso al reto y dijo, no, Simón, sí se puede. Y con eso fue construyendo un grafo, precisamente. Como, pues el güey, pues, digo, no pudo atravesar su ciudad, güey, pero sí un pinche tablero de ajedrez que tiene O sea, no pudo atravesar la ciudad, pero pudo atravesar un caballo. En un tablero. en un tablero. Sí. Fíjate Más complejo. lo que es la física y la matemática, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, algunos de los usos que tienen los grafos hoy en día, pues el que yo conozco, que es el más representativo, pues es cómo se trazan las rutas a través de un mapa. Ok. Es por ejemplo cuando tú abres Google Maps, que pones, no, pues que voy de mi ubicación a la casa de Oscar o de Alex, el mapa nos traza varias rutas y esas rutas pues salen como que en gris y la más rápida está en azul. Ujú. Independientemente de esas rutas suelen tener ciertos puntos a través de todo tu camino, ¿no? Que es donde cambias de dirección, me imagino. Ajá, exactamente, donde te dice da vuelta en 600 metros En, a la derecha. en ese da vuelta es un vértice. Ajá, exactamente, es un vértice, es un nodo, y ahí es como se va figurando, ¿no? Cuál es la secuencia de tus datos para llegar a un punto, un Al punto destino. específico, Sí. tu destino. Otro de los datos que está por ahí de cómo se utilizan los grafos, pues es, por ejemplo, cuando tienes amigos en Facebook, ya ven que nos ha pasado, ¿no? De que, Yo no tengo amigos en Facebook, güey. agreguen a Alex en Facebook para que tenga amigos, pero no, es por ejemplo cuando tenemos, que estamos en mi página de inicio Sí. y te salen amigos en común. Ya. Que dice, esta persona tiene 32 amigos en común, 2 amigos y la chingada. Ok. Entonces, eso es un grafo, porque quiere decir
que tú como persona estás conectado con otras personas, que se dirige a otras personas que tú tal vez conozcas. Entonces es una ruta, güey, para llegar a amigos que tal vez tengas en O sea, común. Facebook es un grafo gigantesco. Sí, machín. Ok. Otro de los puntos, pues es... Este me lo habías explicado tú, pero se me hizo muy interesante, que era cómo puedes poner una cámara para monitorear un cierto entorno. Ok. Entonces decía por ahí que, por ejemplo, cuando tú tienes un área, tú la puedes triangular, Sí. y en esos triángulos que tú haces para tener geometría, de que todos los espacios sean iguales, puedes poner un centro alrededor de todos esos triángulos de tu área y hacer un grafo, ¿no? De que de aquí del punto A al punto B, punto C, etcétera, etcétera. Y en ese grafo, pues tú vas coloreando, creo, cada vértice de esos triángulos, del grafo que dibujaste. Y tú, por ejemplo, ahí en esos vértices puedes ver cuál es el área específica para poner una cámara y que sea más eficiente Sí. todo el área. Todo el área que van a cubrir para no gastar 20 cámaras y nada más dices, no, pues necesito 2. Exactamente. Entonces ese es un uso que a lo mejor no sabíamos, pero el arte de poner cámaras pues es matemáticamente exacto, ¿no? Porque es el área específica que necesita cubrir y eficientar recursos. Ya. Otro dato que me llamó la atención mucho, o que yo sé que existe, pues es en mi área de química, que es cómo nosotros nombramos las moléculas orgánicas. Entonces, por ejemplo, de este lado, a los que nos están viendo, tenemos una molécula orgánica de 5 carbonos anclado a 2 grupos aminos de cada lado. Es una molécula horizontal. Entonces, ¿qué podemos ver? Muchas de las moléculas, o la mayoría de ellas, se representan por líneas. ¿Sí? Okay. Entonces, líneas con vértices. Entonces, estos vértices de las moléculas orgánicas representan carbonos. Y las líneas, pues, son los enlaces que se unen con otro carbono, que en este caso son hidrógenos. Okay. Entonces, de este lado tenemos una molécula que tiene 5 átomos de carbono, ¿no? Porque sería el vértice 1, 2, 3, 4, 5. Órale. Entonces, hasta ahí sabemos que son 5 Cinco carbonos. carbonos. Entonces, en química orgánica esto se llamaría como un pentano. Ok. ¿Sí? Sí. Hasta ahí vamos bien. Pero, cuando nosotros tenemos un grupo funcional, que ya vimos en nuestro primer episodio, capítulo, que es un grupo funcional, vemos que tenemos 2 cosas diferentes al carbono, ¿no? Que es el NH2. Ese es un grupo funcional que le va a dar un cierto tipo de reactividad a la molécula, que en este caso es un grupo amino. Entonces, al tener un grupo funcional característico, es el que va a tomar prioridad para poder enumerar a nuestra molécula. Okay. Entonces, aquí nosotros, para enumerar esta molécula de 5 átomos de carbono, pues tenemos que empezar por nuestro grupo funcional, que es la amina. Okay. Entonces, por eso empezamos por aquí o por acá. Que si se fijan, en cada extremo hay un grupo amino. Entonces, es indiferente por el lado que nosotros empecemos a contar. Entonces, ¿cómo se llamaría esta molécula? Pues sería Amino pentano. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos una amina en el carbono 1 y en el carbono 5. Independientemente del lado al que se lea, porque es lo mismo. Seguiría siendo el 1 y el 5. Ok. Entonces, sería 1, 5, pentano, porque tiene 5 carbonos. Diamina, porque tiene 2 grupos aminos. Di de 2 De amina. dos. Ok. Diamina, entonces hasta íbamos bien. Entonces, fíjate, aquí el Pues, grafo. ojo, no entiendo ni verga, güey, pero Simón. O sea, estamos hablando que son 5 carbonos con 2 grupos funcionales amino. Ok. Entonces es pentano, diamina, Ok. porque son 2 aminas. Ok. Sí. Entonces, esta molécula en el bajo mundo, o en el mundo de la química, se conoce como la molécula de cadaverina. Carabe. Cadaverina, como de cadáver. De cadáver. Esa madre es lo que expiden los cadáveres, ¿ok? Exactamente. Órale. Yo creo que no lo conocían, No. pero esa, Algo muerto, güey. esa molécula, haz de cuenta que es como un resultado del metabolismo de cuando se muere o cuando se está degradando un aminoácido que se llama lisina, Ok. que está presente en los cuerpos orgánicos o vivos como nosotros, o animales o entes vivas. Entonces, cuando ellos se mueren, se metaboliza o se destruye la lisina y se produce esta hermosa cosa, que es la cadaverina. O sea que los vampiros nunca van a tener esa madre, güey. No, ellos huelen distinto, Huelen huelen rico. Rico. Huelen a vampiro. La vampirina. Un perfume de Vampirina. vampiro, güey. Huelen a la vampirina. Ay, ya. Oye, que huele bien cabrón, así bien ricote. Oye, Bueno, entonces, haz de cuenta que cuando se destruye la lisina, este aminoácido que está en nosotros, se produce esa molécula, la cadaverina, y es lo que nos da el olor característico a putrefacción. a viejito. Ah, a perro muerto. A perro muerto, exactamente. Sí, bueno. Entonces ahí es donde está presente un grafo ya aplicado a vida real, pero el resumen es cómo nosotros empezamos a contar una molécula orgánica teniendo como base que tu
carbono número 1, donde empiezas a contar, tu grafo raíz o tu grafo principal o tu nodo principal, pues es donde está tu grupo funcional, que es lo que le da la característica a la molécula que lo compone. Okay. Entonces en este caso pues es el grupo amino, que es lo que le da su característica. Es decir, es una amina. Para mí una función muy aterrizada a algo que todos conocemos, aparte de la explicación que diste del mapa, es por ejemplo los güeyes que recogen la basura en la casa, güey. Joya, de hecho, joya, güey. Hay un teorema, ¿no? De una teoría del cartero o algo así. Ajá, sí, de hecho del cartero también. Sí. O sea, estas son personas que, digamos, salen las trocas de donde es el basurero. Las trocas. Las trocas monstruo. Las Ford 150. La Cheyenne. La mamalona. Sí, mo. Entonces los güeyes dicen, ok, este día me toca ir a la región, güey, a donde está usted ubicado. Ok. Entonces, a su barrio. Entonces ya, güey, llegan los güeyes y luego, no, pum, órale, te están tocando, güey, para que les des 10 pesos, güey, sí, y no les das, les siguen tocando, güey, la chingada, hasta que se van. Oye, tengo una anécdota. Y yo tengo otra, pero fíjate, mi perro estaba ladrando, saludos a Nala, un chingo. Dale like, Nala. Y el caso es de que dije, güey, seguramente viene la basura. Efectivamente venía la basura. Salgo, el camión, el dompe de basura ya estaba ahí cerquita, saco la basura. Entonces, pues yo, ya es que siempre te piden feria, güey. Dije, rápido, porque no traía feria, güey. Entonces, pues le transferí. ¿No? Entonces, el vato sí me alcanzó, güey. Pues lo saludé, ¿no? ¿Qué onda, compadre? Buenas noches, ¿sabes? Y ya se quedó, ¿qué onda? 5 pesos, la chingada, lo que sea. No traigo, arre. Y yo entro, güey, en mi cantón y el güey me grita, ¡culo! Así, güey, te lo juro. Oye, güey, me da un chingo de vergüenza, güey. A mí se me empezó esa puta cultura de que un trabajo en México dependa mucho de las propinas, güey. Está mal. Sí, está culero, güey. Tercer mundo. Pero yo tenía otra anécdota, güey, de cuando yo era niño. Sí. Me llevaron en el hombre de la basura. Y está en vergas de basurero. No, era de que cuando pasaban los vatos de la basura, pues siempre son los mismos monos, güey. Simón. Y había un monito que siempre tenía como que su uniforme militar, así el uniforme de la basura, pero Ajá. como camuflajeado con militar. Ya. Y no tenía un Y no brazo. no se veía. No tenía un brazo. De hecho, ¿No tenía brazo? se parecía a Zapata, porque tenía bigotito y era así morenón. Y estaba viejo. Pues en esa época tendría unos 40 y pico, 50 y tantos. No era Zapata. Pero te digo, tenía bigote de Zapata, estaba así morenón. Así Sin como, brazo. Sin brazo. Hasta el codo. Y el vato le daba vuelta a los botes de basura con el puro muñón. No mames, güey. Y luego agarraba el bote con la otra mano, con el otro brazo, y luego se lo ponía al muñón, y luego descargaba basura, güey. A la verga, estaba un Y el güey a madre dándole vueltas. Lo levantaba solo con el muñón, güey, acá. Madre, Pero estaba bien chido, güey. Entonces te la rifaba bien cabrón, güey. Pero fíjate, güey, o sea, ¿qué tan lejos ha llegado la matemática discreta para poder nosotros decir, güey, o sea, son aplicaciones que vemos a diario, güey, ¿Sabes cuál era? pero no las aplicación? percibimos, güey. Otra aplicación bien cabrona exactamente, güey, era la exactamente. de, por ejemplo, cuando quieres tomar el metro aquí en Juárez. El Que vas acá de la Plutarco a las Torres. Oye, es que igual la gente que nos escucha fuera de Juárez, en Juárez no hay metro. No hay metros. Hay una calle destruida. Hay una madre que se llama Vivebus. Vive, Pero güey. pues hagan de cuenta que es el mismo pedo, ¿no? O sea, tú tomas tu transporte público de una terminal a otra. Entonces, de una terminal a otra, pues es un nodo, ¿no? Es un vértice, que es como un dato. Entonces, la carretera o el trayecto que recorre ese Es tu transporte línea. es tu línea, es tu arista. Entonces, planificar todo ese rollo de dónde va a pasar el transporte, o sea, cuando se está construyendo, aparte, o sea, por parte de lo que son los güeyes de ingeniería, es un pedo, güey. ¿Cuál es el trayecto más ergonómico Simón. para que pueda fluir ese transporte de una Güey, manera? ¿y si contratarán más matemáticos, güey, para que en verdad Nah. esto sea eficiente? Hace como que un niño, güey, le dicen, güey, dibujan el mapa, güey, Güey, ¿que no has visto el puente ese de 4 siglos que está de la que está al verga? revés. O el puente al revés, güey. O sea, son... Es que aquí en Juárez tenemos un puente que le apodamos el puente al revés. Porque en vez de subir, bajas, güey. Porque en vez de estar como en joroba, está en U. Sí. Y luego salen disparados como en pista de carritos, güey. Como el Hot Wheels, ¿no? En vez de ir para adelante, te Y estás de lo- reversa, Y güey. lo hay un... Y luego tiene unos imanes, hay güey. un pulpo. Hay No, un tiene unos pulpo al imanes final, que hace güey. que tu carro se vuelva de reversa, güey. Y lo hay un pulpo que cuando sales disparado te agarra.
Y luego si llega otro carro y se choca con él, ya, te No, libera. no. No, güey. No, sí. Yo tenía una de esas. Bueno, pero aquí lo importante a mí se me hace es, o sea, que te digo, como estas aplicaciones de teoremas o temas tan complejos se han vuelto tan cotidianos a nuestras vidas en común. Sí, o sea, nos es damos como te cuenta. digo, o sea, como dijiste ahorita, tengo que ir a la casa de Oscar, güey. Ujú. Tengo que ir para allá, tantos metros, güey. Aquí está mi vértice, voy a dar vuelta a la izquierda y ahí está el punto donde voy a llegar, güey. Exactamente. Realmente todos somos matemáticos. En Sí. este aspecto simplemente no entendemos lo que estamos aplicando. Porque yo creo que ahí lo estamos Sí. viendo más por eficientar nuestro tiempo, güey. O sea, decir, ahorita por ejemplo la Paseo de Triunfo está hecha una mierda, güey, la tecnológico, que es muchísimo tráfico. Y nosotros estamos buscando rutas alternas para poder ahorrar tiempo y llegar de punto A a Que punto es lo B. que decía Alex, o sea, estamos usando esta teoría de grafos sin darnos cuenta, güey. En realidad, como dices, güey, y me adhiero a eso, somos matemáticos. Todos somos matemáticos, todos somos científicos. Nada más que, pues, no No sabemos. sabemos, ¿no? No sabemos. Quizá no sabemos que lo estamos aplicando. Pues muy interesante tema, chicos. Muy interesante. Ojalá ahí en casa hayan aprendido algo. Ya con esto creo que nos despedimos. Todos somos matemáticos, todos podemos utilizar esta teoría de grafos. Y para la hora que lo utilicen, piénsenlo. Piensen quiénes son, a dónde van y cómo quieren llegar. Y claro, todo con discreción. Y sobre todo, disfruten su camino. ¡Ay, güey! Sí, no, es como cuando dicen en la uni, ¿no? De que no son competencias, es carrera. O sea, no te alebrestes a llevar un chingo de materias. Simón. Porque es lo mismo, güey, es de primer semestre, segundo semestre. Sí, y tu sí, nodo, es un o más bien tu camino. arista, son las clases que llevas ahí, güey. Es un camino. Cómo llegas a titularte. Y ese es un grafo dirigido, güey. Que tu Exactamente. dirección, pues, es titularte. Y luego de ver de ahí a dónde caminas, dónde trabajas. Nuestra vida es un grafo. Nuestra vida Sí, es un grafo, güey. al chile, Nuestra vida es güey. un grafo. Y ponlo así de una dimensión, o sea, naces y mueres. Naces, creces, te reproduces. Y ahí está, ¿no? Está el caminito. Pero es un grafo dirigido, güey. Así es. Entonces, punto A, punto B, punto C, punto D. Ya saben. Pónganse las pilas. Nosotros somos los caballeros de la materia. Y pistel. Pisteen con discreción. Discreción. No le digan a nadie.